Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bendecidas. Bendecidas y bendecidos con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Es un gusto estar por acá nuevamente, una semana más en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única razón y el único propósito que nos reunimos semana a semana. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos a ellos también por su sintonía, por escucharnos. Espero que nos estén recomendando con otras personas. Si son bendecidos con este Evangelio de gracia, lo mínimo que pueden hacer es compartirlo con otros. De lo contrario, se están quedando con la bendición para ellos solamente y no están propagando el Evangelio. Bendecidos. Hay que predicar, y predicar muchas veces es solamente compartir los estudios que nosotros ya tenemos acceso a ellos a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de YouTube, a través de Facebook. Muy fácil compartir el Evangelio hoy en día. Lo único que tenemos que hacer es compartir lo que yo pongo y el Señor se encarga del resto, ¿verdad? Eso es lo único que este servidor hace, enseñar, compartir. Así que le damos la bienvenida a esas personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? Bien. ¿Tranquilitas? Bien. Lidiando con las cosas de la vida, ¿no? Sí. Bueno, eso es así. Hay que seguir adelante, hay que seguir confiando en el Señor, hay que aferrarse a sus promesas, y eso es todo lo que debemos hacer, y eso es bastante que podemos hacer. Bendecidos, el tema de esta tarde: no deseches la gracia de Dios, o no desechar la gracia de Dios. Hemos estado hablando en cuanto al tema de la gracia, ¿correcto? Hemos dicho que el Señor nos llama por su gracia para vivir en la gracia del Señor. Yo creo que ese estudio debe de haber sido bien usado en estas últimas semanas, que unos más que otros no hemos tenido retos de nuestra vida diaria, nuestra salud, de nuestros familiares, de nuestras familias, etcétera. Entonces hay que poner en práctica, bendecidos, lo que es vivir en la gracia del Señor. Eso es sencillamente vivir plenamente convencido de que todo lo que tenemos y recibimos es por la gracia del Señor. Entonces vamos a definir unas cuantas cosas. Vamos a definir la gracia, vamos a definir gracia. O gracia, perdón, no gracias, gracia. Viene del griego charis. Charis. Básicamente, bendecidos, significa una bondad inmerecida. Esto es un repaso muy básico para ustedes hoy. Bondad inmerecida. También pudiéramos poner que la gracia, bendecidos, es un acto de misericordia. Un acto de misericordia. Sí, Señor. La gracia es una bondad inmerecida, es un acto de misericordia. Quiere decir que si rechazamos la gracia, estamos rechazando una bondad inmerecida de parte de Dios y un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Correcto? Yo creo que independientemente de que si vivamos un evangelio tal vez un poco legalista, quiere decir que vivimos por muchas reglas, ¿correcto? Aunque las personas vivan, obviamente no me refiero a nosotros, las personas vivan un evangelio o una vida cristiana basada en muchas condiciones. Fuera de tratar de tener unas razones doctrinales válidas en la mente de cada persona, no se nos puede olvidar
lo que realmente hacemos o hace una persona cuando rechaza la doctrina de la gracia. Va más allá de tener tú una razón o un punto doctrinal válido. Gané la discusión con uno que cree que la salvación es para siempre, yo creo que la salvación se pierde, pero lo que estás haciendo realmente es rechazando la bondad de Dios. Sí, Señor. Es rechazando el acto, porque la gracia necesitó, bendecidos, una acción, un acto de misericordia de parte de Dios, y ese acto de misericordia fue la muerte de Cristo. Entonces, cuando rechazamos la gracia de Dios, estamos invalidando esta acción. Estamos quitándole valor a lo que Cristo hizo por nosotros, a su muerte. Estamos disminuyendo la eficacia de ese acto. Y creo que independientemente de lo que las personas crean o vivan, no creo que ningún hijo de Dios quiera hacer eso. Pero se deben de dar cuenta lo que realmente están haciendo. Si una persona rechaza la gracia, si una persona piensa que su salvación no es para siempre, si una persona piensa que tienes que hacer rituales, obras, etcétera, 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 tienes que guardar el sábado, estás rechazando algo que se te ha dado de una manera gratuita. Y eso, bendecido, fue un acto de amor de Dios. Como hijos de Dios no debemos ni queremos hacer eso, bendecido. No queremos hacer eso. Pon tus notas, por favor, un repasito. Dios nos llama por gracia. Dios nos llama por gracia. Vamos a Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6. Te voy a poner las notas bonitas hoy. Mira, con diferentes colores y todo. Gálatas 1:6, por favor. ¿Qué muestra el llamado de Dios en nuestra vida? Una bondad inmerecida, un acto de misericordia de parte de Dios para nosotros. Eso es lo que tú y yo recibimos cuando recibimos la salvación, bendecido. No pensemos, por favor, por ningún momento que la salvación es un acto de pasar a un lugar y repetir una oración. La salvación es creer y entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entender su amor, su sacrificio y su eficacia de lo que Él hizo por nosotros. Mira lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó. ¿En qué cosa, bendecidos? En la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo estaba como maravillado. Tito 3:5, bendecidos. Dios nos llama por gracia. Gálatas 1:6. Ahora vamos a ir a Tito 3:5, por favor. Tito 3:4. Bendecido, una de las cosas que tratamos de hacer en estas clases es crear conciencia. Crear conciencia de la bondad y la misericordia de Dios por nosotros. Esa es toda la enseñanza de nosotros, bendecido. Sí, Señor. Eso es toda la enseñanza de nosotros, es crear conciencia en nuestros hermanos bendecidos de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y cuál es lo que buscamos, el objetivo? Que reconozcan ese sacrificio, que le den valor al sacrificio de Cristo, que reciban en sus vidas esa gracia, que disfruten día a día esa gracia de Dios por ellos, por nosotros, ¿no? Mira lo que dice acá, bendecido. Mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres se manifestó, mira la aclaración, no por las obras de justicia
que nosotros habíamos hecho. Circula todo eso, por favor, y pon gracia. Eso es gracia. Tuvo bondad no por obras que nosotros hayamos hecho, sino ¿por qué? Por su amor. Un regalo gratuito, una acción, un acto gratuito, por amor. Dijimos la semana pasada que la vida de un creyente es eso: amor, misericordia, longanimidad, bondad, fe, paciencia. Hay veces hay que hablar fuerte, ¿sí o no? Hay que decir la verdad en amor, pero hay que decirla. Pero vivimos en amor y vivimos en gracia. Dice que habíamos hecho más por su misericordia. Hasta ahí, hasta misericordia. Sí, puedes circular donde dice no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Puedes circular todo eso y pon por ahí una notita, pon gracia. Eso es gracia. No es por obras. Discutir que la salvación está ligada a la obra del hombre bendecido es contradecir exactamente lo que acabamos de leer. Totalmente. Estás en contra de lo que acabamos de leer ahorita. Dice, mas por su misericordia. ¿Qué sucedió por su misericordia? Dice, la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres se manifestó no porque Él miró a seres humanos que merecían esa bondad, sino que dice que fue por su misericordia. Entonces, en base a eso, ¿qué hizo? Dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos el sello del Espíritu, todo eso pasa en nuestras vidas. Somos regenerados, somos renovados en el Espíritu Santo. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. No por obras, por Cristo, por el acto de misericordia de Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa cuando yo rechazo la gracia? Rechazo esto, bendecido. Tenemos que ponerle coco al asunto. Y sí es grave, bastante grave. Dijimos que vivir en gracia es vivir en ausencia de obras, ¿correcto? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados, ¿por qué medio? Por su gracia. Seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. El que rechaza la gracia, rechaza todo lo que acabamos de leer ahorita. No puedes añadirle, no debes añadirle obras a la gracia para recibir el favor y la misericordia de Dios, porque aquí te acaba de decir que no hay necesidad de las obras. Porque sin obras de justicia que hubiésemos hecho, Él tuvo misericordia, nos salvó, nos lavó, nos regeneró, nos dio renovación en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo derramó en abundancia por Jesucristo, en otras palabras, por lo que Él hizo, y el resultado para nosotros es que estamos justificados por su gracia y ahora somos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la herencia? Nuestros cuerpos glorificados. Esa es tu herencia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Es grave rechazar la gracia de Dios? Muy grave. Gravísimo. Es lo peor que puedes hacer. Peor que no bautizar, mi hermano. Mucho peor que no bautizar. Si no te bautizas, estás bien. Si no tomas la Santa Cena, estás bien. Si no haces la Eucaristía, estás mejor todavía. Si no haces obras de justicia, estás requete bien. Si rechazas la gracia, estás en tremendo problema. Hermano, y si cometes un pecadito por ahí, tampoco, no estás tan mal. El Señor tiene propiciación para ese pecado. Te va a disciplinar. Pero si rechazas su gracia, estás rechazando la bondad inmerecida de Dios. Estás diciéndole a Dios, tu acto de misericordia en la cruz del Calvario no fue
suficiente para mí. Pablo también fue llamado por gracia. Vamos a ir a Gálatas 1:15, por favor. Gálatas 1:15. Te recuerdo el título de un estudio que tenemos por ahí: exhortar no es condenar. No estamos condenando, pero sí estamos exhortando. Como dice el comercial, que hay un niño que quería hacer algo y la mamá le dice: no hagas eso. ¿Por qué, mamá? Es por tu bien. ¿Y qué otra cosa? Es por tu bien. Entonces, hermano, ¿por qué habla así? Es por tu bien. Es por tu bien, bendecido. ¿Y estamos qué cosa? Leyendo. Estamos leyendo solamente. Mira, ¿Dios nos llama por su gracia? Sí, Gálatas 1:6 lo dice, Tito 3:5 lo dice. El apóstol Pablo fue llamado por gracia. Mira lo que dice acá. Mas cuando plació a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó ¿cómo? Yo leí eso primero y después generé la pregunta. O sencillamente lo que puse acá. Pablo fue llamado por gracia. Entonces la respuesta ya existe, o la prueba o la evidencia ya existe antes de que tú generes la pregunta. Mira, creemos por la gracia de Dios. Creemos por la gracia de Dios. Vamos a ir a Hechos 18, o Actos, ¿no? El libro de Actos en nuestras Biblias. Actos 18, y vamos a comenzar a leer desde el 24. Vamos a Hechos. Actos o Hechos 18, 24. Creemos por la gracia de Dios. Méritos, ninguno. Jactancia, ninguna. Esfuerzos humanos, ninguno. Nada. Entonces, ¿cuál es la exhortación? No desechar la gracia de Dios. Te estoy leyendo desde el 24 para leer un poquitico de contexto, ¿ok? Lo que vamos a leer. Pero realmente el punto que quiero hacer está en el 27, pero vamos a leer desde el 24. Dice: y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras o en el Antiguo Pacto, vino a Éfeso. Este era instruido en el camino del Señor, quiere decir que era un judío convertido. Y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de ¿quién? Quiere decir que conocía ¿qué? El agua. ¿Qué no conocía? La gracia. ¿Y el bautismo de qué? El bautismo del Espíritu. Correcto. El otro día puse un estudio que se llama Bautismo en agua en el Espíritu. Entonces una persona me puso un comentario en Facebook y me puso 2. Primero el de agua y después el del Espíritu. Y me fui a Efesios donde dice: una sola fe, un solo bautismo. No hay 2 bautismos, bendecidos. No para la iglesia. Y Apolos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, al cual cuando oyeron Aquila y Priscila, que eran colaboradores de Pablo, le tomaron y le declararon más particularmente el camino del Señor o de Dios. ¿Qué hicieron? Lo corrigieron, ¿correcto? Porque él solo conocía el bautismo de Juan, el bautismo de agua. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen. ¿Por qué? Porque Apolos, él creía en Jesucristo, era
elocuente, poderoso para hablar, fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente. Era una buena herramienta para el Señor, ¿correcto? Dice, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios, y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual, habiendo llegado, mira lo que dice después, bendecido, ayudó mucho a los que por la gracia habían, ¿qué cosa? ¿Te estoy diciendo algo que no es aquí? Por la gracia habían, ¿qué cosa? Creído. ¿Y la gracia qué cosa es? Una bondad inmerecida. Quiere decir que Dios tuvo misericordia de esas personas que creyeron, les dio el don ¿de qué? De la fe, para que creyeran. Mérito, ninguno. Bondad de Dios, completamente. Dice el 28, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El Cristo. Pregunta, ¿quiénes rechazan la gracia de Dios? ¿Quiénes rechazan la gracia de Dios? O desechan, ¿no? Los que rechazan el mensaje del nuevo pacto, de gracia, porque el nuevo pacto es gracia. Los que rechazan el mensaje del nuevo pacto. Mira, los que añaden obras a la fe o a la gracia. Los que añaden obras a la gracia. Los que quieren vivir por la ley. Los que quieren vivir por la ley. ¿Cómo es posible que hayan bendecidos que piensan que si no se ponen un velo en la cabeza se pierden? ¿Cómo es posible que hayan bendecidos que si no ayunan, no hacen vigilia, se sienten fríos, el Señor los va a vomitar de su boca? Y así viven bendecidos sus vidas. Yo la viví también igual. Todos nosotros creo que hemos pasado por lo mismo. Mira, los que no entienden su amor y el significado de su sacrificio. ¿Quiénes rechazan la gracia de Dios? Los que no entienden su amor y el significado de su sacrificio. Este es importante, bendecido. Los que no entienden el sacerdocio de Cristo. Bendecido, si nosotros no comprendemos y entendemos la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote, con razón no confiamos en la gracia del Señor. ¿Ya? Vamos a ir a Gálatas 2:20, por favor. Vamos a terminar. Bueno, vamos a leer del 19 para hacer un repasito ahí. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. No dice por las obras, por la fe. Y la fe, dice, no es de obras. ¿Correcto? Sí, Señor. Porque las obras o la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿correcto? La fe no dice eso, la fe dice que hay que creer y ya. ¿Estamos ahí bendecidos? Amén. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios.
soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que vivimos en esta carne, lo vivimos confiando plenamente en lo que Él hizo por nosotros. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda lo que te pedí que escribieras. Quienes desechan la gracia de Dios, los que no entienden su amor y el significado de su sacrificio. Aquí te dice, el cual me amó. Eso es entender el amor de Dios. Y se entregó a sí mismo por mí. Eso es entender lo que Él hizo por nosotros. Porque entonces el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué sería desechar la gracia? No entender ni el amor de Él, ni el significado de lo que Él hizo por nosotros. Se entregó, dice, a sí mismo por mí. Porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió ¿en qué? En vano. En vano. Quiere decir que si nosotros no vivimos de acuerdo a todo lo que acabo de decir anteriormente, estamos haciendo el sacrificio de Cristo ¿qué? Vano. Vano para nosotros mismos, no que sea vano. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Pero si realmente no tuviese el poder de salvar por la gracia y por su amor, entonces hubiese sido en vano. Porque si yo todavía, después de creer en el sacrificio que Él hizo, me toca a mí hacer algo por la patria, como dicen, entonces Cristo murió en vano, bendecido. No logró el propósito, que era salvar a los pecadores, ¿no? Mira, la gravedad de rechazar la gracia. Porque es grave. La gravedad de rechazar la gracia. Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. ¿Estamos ahí bendecidos? Amén. Dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Ese es el llamado, bendecido, esa es la exhortación. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Circula eso, por favor, y pon en tus notitas ahí, Gálatas 2, del 4 al 5. Que dice Gálatas 2, del 4 al 5, te lo leo. Dice, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. ¿Qué estaban tratando de hacer estos hermanos? Estaban tratando de que estos bendecidos que el apóstol Pablo había fundado en gracia, ¿qué cosa? Se circuncidaran y guardaran la ley. Éramos judaizantes. Judaizantes. Dice, a los cuales ni por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Bendecido, eso es como bastante grave. Sí, Señor. Si te vas a la ley, si te vas a las obras, si comienzas a vivir en mala conciencia, si comienzas a vivir en condenación y comienzas a navegar, bendecido, y te alejas de la gracia, desechas, rechazas la gracia del Señor, ya la verdad no está en ti. Aquí el apóstol Pablo dice, no nos sujetamos ni por un momento para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Es grave, gravísimo, gravísimo. Por eso hay varios lugares donde el apóstol Pablo dice, estad firmes, estad firmes, estad firmes, estad firmes. No nos podemos desviar ni un momento, bendecidos en la gracia del Señor. Nuestra salvación está segura para siempre. Volvamos al 5.1, por favor, Gálatas 5.1. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos libertó
y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre, que obviamente es la ley y las obras. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Circula todo eso ahí, por favor. Cristo no os aprovechará La nada. palabra no es por obra, es por gracia. Por gracia. Y pon ahí ley o rayita obras. Ley o obras. Dice el verso 3, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer ¿cuánto de la ley? Todo. ¿Y qué es todo? 613 leyes. Correcto. Y las tienes que hacer todas. Porque si en una falla lo perdiste todo. Si logras hacer, que obviamente es una ilusión, 612 y fallas en una, eres culpable de todas. Sí, Señor. ¿La gente quiere vivir así? No. Por favor, bendecido. Por eso es que dijimos que es grave, ¿no? 613 leyes que el apóstol Pablo dice, si te circuncidas, tienes que cumplirla toda. Dice que está obligado a hacer toda la ley. Verso 4. Vacíos sois de Cristo, los que en la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es grave desechar la gracia del Señor. Gravísimo. Porque entonces no hay ¿qué cosa? Ya no hay ningún provecho. Ya no te es provecho Cristo bendecido. Si yo digo creer en Jesucristo, pero tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que ser fiel, tengo que... Pero precisamente de eso es que Cristo me liberó. Pero entonces si vuelvo otra vez a eso, ¿de qué me aprovecha? Bendecido, el que vive como lo que dice el verso 1, firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, ese sí le da provecho a la gracia de Dios. Porque vive como libre, sin condenación, sin mala conciencia. Mira el 5. Mas nosotros, por el ya no es por las obras, ya no es por la ley, ya no es dependiendo de nosotros, ya confiamos en ¿quién? En el Espíritu. ¿Qué leímos en Tito 3:5? No por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Sí, Señor. Dice, el cual derramó abundantemente en nuestros corazones. Entonces aquí el verso 5 te dice, mas nosotros por el Espíritu, no por la circuncisión, no porque tenemos que cumplir toda la ley, aguardamos la esperanza de justicia. ¿Por qué medio? Por la fe. Por fe. Bendecido, más claro no canta un gallo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué lindo. ¿Ah? Qué lindo eso. Está muy lindo eso. ¿El amor de quién? El amor de Él por nosotros. Sí, Señor. Por su amor nos dio la fe, por su amor nos dio la gracia, por su amor murió por nosotros, por su amor nos mostró un acto de misericordia. La fe que obra por el amor. Conclusión. Dios nos llama por su gracia, creemos por gracia, debemos estar firmes en la fe y la gracia, y aún la fe es un don de Dios. Esa es la conclusión del estudio. Hermano, pero no me dice ahí lo que tengo que hacer. Claro, sí que no tiene que hacer nada, tienes que creer, mira. Y el creer es un don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Entonces, nuestra función es predicar el Evangelio, predicar la verdad. Pero hay una buena tierra donde cae y da 30 al 60 y al 100 por uno.
Y a esos son los que nosotros buscamos, a esos son los que nosotros edificamos por medio de todas estas enseñanzas, bendecidos. Amén. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar?